Pero antes que nada quería agradecer por el espacio a todo el equipo de FCC, agradecer a toda la concurrencia. Nosotros nos sumamos ya hace un par de semanas a todo lo que es el desafío y la verdad estamos muy contentos con cómo viene saliendo, cómo nos cuentan que van evolucionando. La verdad que participen o no en nuestro desafío nos parece un espacio súper enriquecedor para poder empezar a sanear ciertas diferencias, ciertas gaps que existen entre lo que uno aprende en la facultad y después lo que en el mundo laboral se demanda, sobre todo en el mundo de la data. Así que quería felicitarlos, primero a ustedes, felicitarlos y felicitarlas a ustedes y también al equipo de FCC, que es el trabajo titánico que vienen haciendo en esta instancia para que salga también. Así que sin más, los dejo primero con Martín Di Santos, ¿sí? Senior Manager de IT en el equipo de Data y Analytics de Mail, para que les cuente un poco. Buenísimo, muchas gracias, Enzo. Y gracias a todos por estar acá presente y por también darnos la posibilidad de compartir este Datathon en conjunto con todos ustedes. Voy a presentar unos breves slides como para contarles un poco qué es Mercado Libre y qué hacemos en Mercado Libre, ¿sí? Yo soy Martín Di Santo, como mencionaba Enzo, soy Senior Manager del equipo de Data en Mercado Libre y estoy hace casi 8 años dentro de Meli. Cuando me sumé a Meli éramos alrededor de 2.000 empleados, ¿sí? Hoy en día somos más de 32.000 empleados. Por lo tanto, si entramos un poquito en lo que es el mundo de Mercado Libre, está compuesto por el siguiente ecosistema, donde muchos de ustedes seguramente lo conocen, el cual es Mercado Libre, como la plataforma de e-commerce, ¿bien? La cual nos encontramos en 18 países, ¿sí? Luego también está compuesto por lo que es Mercado Pago, toda la parte del ecosistema donde se encarga del procesamiento de los pagos, ¿sí? Y finalmente, como gran parte de este ecosistema, tenemos lo que es Mercado Envíos, que se encarga, el objetivo tiene como hacerse cargo de todo lo que es la logística para que a cada uno de nosotros nos pueda llegar los productos que compramos en lo que es el marketplace en tiempo y forma, ¿sí? Y adicional a estas tres frentes grandes que capaz que todos conocemos, también tenemos el servicio de lo que es Mercado Créditos, ¿sí? Que va acompañando y de la mano en el mundo de Mercado Pagos, como también tenemos servicios de back office compuesto por Mercado Shops y Mercado Libre Publicidad que les brindamos a todos los vendedores, ¿sí? Ahora, si vamos un poquito más de puertas internas, algo importante a modo de números, ¿sí? Por ejemplo, nosotros hoy en día estamos recibiendo 507 vistas por segundo en lo que es nuestro commerce, ¿bien? Y, por ejemplo, 103 transacciones por segundo en lo que es Mercado Pago. En lo que va aproximadamente en 5 minutos, estamos hablando de 30.000 pagos en un periodo de 5 minutos. Por lo tanto, esto es más que nada como para que se lleven algunos de los números que tenemos en Meli, y también esto es lo que nos generan grandes desafíos para trabajar dentro de lo que es Meli, tanto desde lo que puede ser IT como lo que puede ser negocio, y poder lograr y llevar adelante todo esto, ¿bien? Ahora, si entramos más puertas adentro, eh, algunos de los principios, y nosotros los llamamos como ADN Meli, que nos gusta como formar parte también y que promovemos mucho dentro de Meli, son estos principios de creamos valor para nuestro usuario, ¿sí? Donde buscamos la construcción de herramientas de impacto con el objetivo de democratizar el comercio, ¿bien? También como otro de los pilares que llevamos adelante es el emprendemos tomando riesgos. Y justamente esto habla de un poco de pensar en grande, pensar a largo plazo, ¿sí? Buscamos superar nuestros propios límites también, ¿bien?
Siguiendo por esta línea, tenemos lo que es competimos en equipo para ganar, trabajamos colaborando dentro de Meli y también colaboramos en equipo hacia afuera de lo que es Meli. En el siguiente pilar de los que también les quería hablar es damos el máximo y nos divertimos. Creo que es un pilar muy importante a la hora de trabajar en equipo también, y es un poco de reconocer nuestros logros, fomentar también un ambiente sano y divertido. Tenemos oficinas bastante lindas, bastante copadas a la hora de poder trabajar en equipo, y es un principio en el cual trabajamos muchos en todo Mercado Libre, ¿sí? Y luego, por últimos dos, tenemos dos pilares muy importantes en los cuales estamos en beta continua, y esto es uno de los pilares en los cuales más trabajamos y más fuertes creo que somos realmente, en la cual vivimos cada cambio como una oportunidad, ¿sí? Tratamos de aprender de nuestros errores, principalmente estamos en beta continuo, y ejecutamos con excelencia. Justamente nos basamos principalmente hacemos cosas simples, con calidad, buscamos siempre, ¿sí? Y principalmente honramos nuestros compromisos. Y, a ver, uno de los principales puntos de nuestro ADN Meli, se los quería compartir justamente en esta charla, porque es algo muy importante y son pilares donde creo que eh, en lo que venimos trabajando con Mediamón, con Enzo de la mano, compartimos mucho estos principios, ¿sí? Donde embeben un montón de otros principios en mucho más detalle, pero creo que es algo muy importante a la hora de trabajar en equipo, tratar de uno seguir mejorando y llevar a un clima laboral muy, muy bueno, ¿sí? Ahora, también algunos números que les quería dejar, más que nada como para que los conozcan, es algunas métricas de nuestro equipo de datos, brevemente como para contarles de algunos de los, qué sé yo, a ver, procesos o cantidades de volúmenes que manejamos desde el equipo de datos y los desafíos que llevamos, ¿sí? Como por ejemplo, tenemos más de 20.000 millones de novedades diarias que procesamos para poder disponibilizar toda la información de la compañía ya sea en forma interna para la toma de decisiones, como también hacia afuera, hacia inversores, hacia distintos entes, en los cuales también todo esto nos lleva a poder desarrollar internamente más de 12.000 jobs, y no solo por nuestro equipo de datos, sino por toda la compañía. ¿Bien? Tenemos 29 petabytes de storage para poder analizar información, llevamos una cultura analítica de data driven hace más de 8 años. Nuestra comunidad de analytics es aproximadamente el 50% de la compañía. Estamos hablando de 14.000 empleados, cuando les mencionaba que toda la compañía tiene 32.000 empleados. Entonces, es un pilar muy fuerte que tratamos de llevar desde el equipo data hacia todo Mercado Libre. Y para cerrar rápidamente y dejarles para algunos donde les gusta un poco más la parte tech, eh, les dejaba para que se lleven un poco el ecosistema con el que trabajamos dentro del equipo de data, en el cual están compuestos por distintos pilares, como la parte más de Business Intelligence, donde tenemos las herramientas que brindamos de Analytics, ¿sí? Como un Looker, un Tableau, ¿sí? Como también Data Service, que son distintos features, distintas herramientas que probemos internamente en Analytics, más que nada en IT, para disponibilizar todo lo que es la información. Pero bueno, a ver, la idea de este slide era principalmente que puedan conocer un poco la parte de herramientas que utilizamos desde el equipo de data, y compartirles un poco lo que era el volumen, no solo de información que manejamos dentro del equipo de data, sino también un poco de las características de cómo trabajamos, cuáles son los ADNs que nos fomentan dentro de Meli, ¿sí? Era esto un poco, más que nada, como darles una breve introducción de todo lo que hacemos en Meli desde el equipo de data, y también para que nos conozcan a nivel de organización. Ahí, gracias, Enzo. Y
y te doy la palabra nuevamente. Bien, muchas gracias, Martín. Y le damos directamente entonces paso al equipo de talent de Media Monks, tanto a Marcelo, a Vico, a Cecilia, para que nos puedan introducir a lo que les comentaba antes de buenas prácticas en las soft skills a la hora de entender qué mira una persona que justamente está evaluando o pensando en contratar a nuevas personas a la hora de entrevistar. Buenísimo. Primero, mil gracias por el espacio también, ¿no? Para poder charlar un poquito con todos ustedes que están acá haciendo este desafío del datatón. También nada, como suerte con todo eso, obviamente. Nuestra idea acá primero es súper breve, contarles un poquito de nosotros, un pimponeo rapidito, y poder dejarles herramientas después de que ustedes terminen lo que sería el datatón, o que terminen, o antes de terminar la facultad también, ¿no? Que puedan primero entender cómo armar un currículum, así brevemente y con la info correcta. Segundo, comunicación, cómo usamos la comunicación. Y tercero, cómo aplicar esa comunicación a entrevistas de trabajo. Así que, primero que nada, vamos a presentarnos nosotros rapidito. Yo soy Vico, soy parte del equipo de Talent, soy recruiter o Talent Discovery Consultant. Y voy a hablar de la parte de armar un currículum de alto impacto. Y dejo a mis compañeras que se presenten. Bueno, gracias Vico, como decía recién él, gracias por sumarse, la idea es que se puedan llevar algo acá. Yo soy Marce también, trabajo igual que Vico en Talent, como Talent Discovery Consultant o Recruiter, y les voy a contar de comunicación, con algunos tips de cómo preparar una comunicación y demás, ya sea para una entrevista, para una reunión, para hablar con un amigo, van a ver que va a ser súper útil para la vida en general. Así que nada, gracias de antemano y cualquier duda o consulta que tengan nos van preguntando por el chat o pueden abrir el micrófono si necesitan. Y la dejo a Chuchu. Bueno. Gracias, Marce, gracias, Vico. Efectivamente, Cecilia, Ceci, Chechu, lo que sea más cómodo, Senior Consultant para el equipo de Media Monks, incorporada hace muy poquito del team. Pero bueno, la idea es darles algunos tips de cómo prepararse para una entrevista en este mundo digital y presencial. Así que bueno, a eso vamos. Vico, te cedo la palabra. Ok, buenísimo, muchas gracias. Bien, como les dije, rapidito para que nos conozcan, uno dice Mercado Libre y todo el mundo sabe que es Mercado Libre, no importa en qué ámbito labures, básicamente. Nosotros somos muy conocidos en el ámbito content, en otros quizás no tanto, pero bueno, Media Monks, para que sepan, es una compañía de servicios digitales que estamos en más de 33 países actualmente, y en Argentina particularmente estamos desde el año 2016, bastante nuevites dentro de todo. Pero la verdad es que tuvimos un crecimiento súper rápido. Para que se den una idea, actualmente somos más de 1000 personas laburando acá desde Argentina, y a nivel mundial somos más de 7000, así que también es un equipito bastante grande. Y la verdad es que a lo largo de los años fuimos fusionándonos con distintas compañías, con core de negocios bastante diversos y distintos, que nos permitieron al día de hoy ser la empresa con servicios 360 más amplia de todo el mundo, ¿no? Esto no es un dato menor. Y un poquito de qué es lo que hacemos, la verdad es que trabajamos con un poquito de todo, desde soluciones data, más que nada data analytics, fuertemente, pero también big data y más cuestiones que ustedes sabrán más que yo probablemente. Con media también tenemos especialistas en posicionamiento en todas las redes del mercado. Content, que es todo lo que refiere a diseño, ilustración, animación, sonido, bueno, un poquito de todo lo que ustedes pueden ver plasmado en una pantalla quizás. Y un área específica de todo lo que es content tecnológico, que es tech, o platforms o IT, que es desarrollo frontend, backend, personas de quality assurance, project managers, bueno, un poquito de todo. La verdad tenemos un equipo bastante variadito. Y la verdad es que otra cosa súper importante con la que nos destacamos bastante es que creamos contenido para las mejores empresas digitales y 8 de las 10 compañías más innovadoras nos eligen. Entre todas esas, laburamos con Mercado Libre, la verdad, un partnership bastante fuerte y copado, pero entre otras Facebook, Amazon, Microsoft, Google, bueno, clientes grosos, realmente, esto para que lo sepan. Este es el overview general que les quería contar para que nos tengan un poquito, pero los reinvitamos a, si se quedaron con la duda, entrar a nuestra página web, chusmear, nuestro portal de carreras también, la verdad que es súper bienvenidos. Y ahora vamos a lo que nos compete inicialmente, que es, bueno, salimos de la facu, estamos buscando laburo, lo que sea. Lo primero que tenemos que hacer, que es lo que yo particularmente voy a hablar, es
agarrar todo el contenido que tenemos, agarrar los trabajos, la facultad, lo que sea, y generar un currículum que haga que destaquemos frente a otros quizás en un mar de currículum, ¿no? Esto no es dato menor. Y lo que queremos evitar es algo como esto, básicamente, que ustedes entreguen su currículum todos contentos pensando que está todo bien, y después nosotros lo revisamos y es como, ¿qué es esto? No entiendo nada, no entiendo dónde está la info concreta que estoy necesitando, y ponemos esa carita de no sé qué está pasando acá. Esto lo queremos evitar, no queremos que ningún recruiter vea su currículum y ponga esta carita, así que vamos a dar un par de tips así súper rápido para que se lleven, después esto lo vamos a enviar para que quede, pero sí también siempre aclaro que esto no es la fórmula secreta ni mucho menos, hay varias formas y pueden tener opiniones diversas, pero bueno, esto es lo que suele servir a la hora de que sea ordenado y correcto. Y yo voy a hablar de 3 conceptos fundamentales, que es la estructura, primero, el diseño, que no es menor, y keywords, que les puede servir tanto para currículum en sí, o como para LinkedIn también, que es súper clave. Bien, sobre estructura, acá les voy a dar tips generales, la verdad, para que puedan aplicarlo y tengan una idea general de lo que va y lo que no va, que a veces parece que es súper sencillo, pero ponen datos de más, o ponen datos que les pueden perjudicar su información personal. Así que nada, eso sí tengan en cuenta porque no saben a dónde están enviando, a veces eso es importante. Y acá, 2 tipos de currículums. Tenemos currículum, por un lado, cronológico, que hay 2 tipos. Puede ser cronológico normal, que ustedes pongan arriba de todo lo más antiguo, es decir, desde, no sé, el 2012 al 2021 para abajo. O el inverso, que es el que generalmente se busca, porque pones lo último más arriba. Ustedes piensen que generalmente lo que se ve más arriba es lo más rápido que vamos a ver. Entonces, si ustedes en sus inicios fueron, no sé, estuvieron laborando en un call center y ahora son senior manager de no sé qué, bueno, probablemente les convenga poner primero el senior manager, porque no me importa si hace 5 años fuiste call center, la verdad es que no es tan importante. Entonces traten siempre de hacer un orden cronológico inverso, poner lo más importante primero, para que sea lo primero que destaque y lo primero que estamos viendo nosotros. Y después está el funcional también, que es otro que se usa bastante, que si ustedes tienen experiencia variada en distintas áreas y quieren destacarlo y poder ordenarlo, por ejemplo, esta persona puede poner tu experiencia en administración, en un puesto en una empresa y otro puesto también para administración, pero también tengo experiencia en ventas y quiero destacar que tengo esas 2 como skills, entonces lo pongo como algo separado en vez de poner simplemente en orden cronológico. Sirve para ordenar, es lindo para la vista, y si tienen distintas experiencias en áreas variadas, se puede estar recomendado también. ¿Qué debo incluir en la parte de datos personales? Que acá creo que me olvidé poner el título, pero no importa. En la parte de... no, está bien. En la parte general de todo lo que es un currículum, ¿qué debo incluir? Primero, datos personales, vamos a ir desglosando un poquito. Presentación, experiencia laboral, formación académica, idiomas y habilidades. Básicamente, puede haber más, puede haber menos, pero esto es lo que tiene que estar como bien, digamos, es una estructura sugerida. En datos personales, cositas que sí, cositas que no, más que nada por seguridad de ustedes también y para no fomentar lo que es un sesgo, que a veces sucede mucho en lo que es al leer un currículum. Cosas que sí, nombre y apellido, obviamente, título que te defina como estudiante o profesional, y esto es algo que yo destaco. Si actualmente ustedes, pongo como ejemplo de vuelta, laburan en un call center, no porque sea nada malo, pero bueno, es un ejemplo, laburan en un call center y dicen, bueno, mi título quizás sería ese. No, si yo soy estudiante de Data Analytics, bueno, yo me pongo como título estudiante de Data Analytics o Data Analytics Consultant, como lo que ustedes crean que los represente y los defina, ahí pueden poner eso. Ciudad o barrio, para saber más o menos dónde están ubicados. Teléfono, mail, LinkedIn. Súper importante si pueden poner el link a LinkedIn, porque es una red que les va a servir para todo lo que es generar como movimiento a nivel profesional. Y cosas que no son necesarias. DNI, no es necesario. Estado civil, nadie debería preguntárselos, eso para que sepan, no es importante. Dirección exacta de tu domicilio por seguridad, o sea, nunca sabe dónde puede terminar ese currículum. Mail poco profesional, es una sugerencia, simplemente si tu mail es pokemon@gmail, capaz no lo pondría. Y edad, porque genera lo que les decía, un sesgo que suele suceder lamentablemente en Argentina todavía. Así que nada, si no lo piden, yo no lo pondría para que no se genere ese sesgo. Después, presentación de ustedes, que suele ser un párrafo chiquitito. ¿Qué debe incluir? Una breve descripción personal y profesional de lo que ustedes como consideren que sea su trayectoria hasta el momento,
sus objetivos profesionales, logros, motivaciones. Básicamente tienen que lograr venderse en 4 o 5 renglones, pero nada, es como algo, simplemente un resumen de lo que figura en el resto del currículum. Ustedes después, al avanzar en una entrevista, van a poder charlar mejor de eso, pero nada, sirve para poder ordenar un poco las ideas y que la persona sepa a qué aspiran, qué es lo que están buscando y cuál es su experiencia. Experiencia profesional. ¿Qué incluir? Esta es una recomendación que solemos hacer. Si ustedes tienen mucha experiencia en distintas áreas, recomendamos incluir experiencias que tengan relación con el puesto al que están aplicando. Es decir, si yo estoy aplicando a, no sé, soy diseñador gráfico, estoy aplicando a un puesto de diseñador y tengo 3 trabajos ya que laburo en distintas agencias, pero al inicio fui profesor, bueno, quizás profesor de matemáticas, ¿no? Quizás no pondría que fui profesor de matemáticas, porque tengo otras 3 experiencias que me dicen que laburé en distintas agencias para ser diseñador gráfico. Entonces, quizás pondría esas 3 últimas. Si no contás con experiencias, puedes incluir desde voluntariados, pasantías, emprendimientos, pueden incluir que participaron en el Datatón, por ejemplo, también si quieren. La verdad, yo cuando arranqué no tenía experiencia y puse un voluntariado y me sirvió un montón, porque nada, hablé del voluntariado y pasantía que hice y suma un montón realmente. ¿Y cómo lo ordeno? Usualmente nombre del puesto, nombre de la empresa en la que ustedes laburaron, periodo de tiempo, o sea, qué mes y qué año estuvieron laburando, y qué estuvieron realizando ahí. Ahí recomiendo, después voy a hablar de las keywords, pero recomiendo poner palabras clave que les sirvan para identificar, ok, esta persona laburó con esto, laburó con lo otro. Y logros alcanzados es una recomendación si ustedes implementaron algo, si, no sé, recibieron algún premio, destacaron por algo, como pueden ponerlo ahí también. Después, formación académica, un poquito lo mismo. ¿Qué recomendamos? Cosas relacionadas. El currículum, al menos desde mi punto de vista, y en general es una movida que sucede, tiene que ser adaptado a el rol al que uno está aplicando. Si estoy aplicando a ser profesor, bueno, cosas para ser profesor. Si soy diseñador gráfico, cosas, cursos, idiomas, lo que sea que me sirva para ese tipo de rol. Porque si no van a poner un montón de información, va a ser súper largo y nadie va a querer leerlo, básicamente. Entonces recomendamos estudios y cursos más relevantes con la posición, incluir también idiomas de los que tengas un dominio avanzado o intermedio. Yo digo lo mismo, yo viví 2 meses en Brasil, me defiendo, no pondría jamás que sé portugués porque no lo sé, pero bueno, me puedo defender, entonces pondría cosas que supiera básicamente cómo comunicarme en un sentido más profesional. Cómo ordenarlo, lo mismo, institución, nombre de carrera, periodo y tiempo cursado, y también si ya terminaron o si está en curso, es importante. Habilidades. Acá, bueno, recomendamos incluir todo programa informático, tecnológico o programa que en sí que sea útil para tu área de trabajo, incluyendo el nivel que tenés en cada uno. No sé, en un punteo de 1 al 5, cuánto sabes de Excel, cuánto sabes de Python, cuánto sabes de cualquier programa que utilices. Y también aptitudes profesionales que te representen. Si te consideras una persona ordenada, por ejemplo, puedes poner organización, etcétera, para que sepan más o menos cuáles son también tus valores a la hora de laburar profesionalmente. Bien, diseño. Esta parte es cortita, solamente para darles una pantallazo general. Tips para diseñar un currículum, básicamente, igual para que sepan, hay plataformas como Canva, como creo que hay otras. Ustedes googlean template de currículum, hay lugares que les dan el formato ya, como para que ustedes compien la información simplemente, para que puedan ahorrarse la parte de tener que pensarlo. Pero bueno, generalmente se busca un formato atractivo, fácil de leer y seguir, que no sea como quizás mucho texto, o que sean colores que no se lean fácilmente, y destacar la info relevante. Y acá les traigo 2 ejemplos cortitos. Por ejemplo, el de la izquierda vemos que usó más colores, que usó más títulos distintos para destacar, no sé, la fecha, el título de la universidad, el título del laburo, etc. Y el de la derecha, que también está ordenado igualmente, es fácil de leer, pero es un poco más plano, ¿no? Es un poco más de, ok, tengo que quizás fijar un poco más la vista para poder entender cuál es el título, cuál no. Y también abajo que destacaron el de la derecha, en cuáles sus habilidades está con más avanzado, menos avanzado. Esto la verdad que ambos están correctos, son limpios, son fáciles de leer, pero uno destaca más, la de la izquierda es diseñadora, para que se den una idea, como destaca un poco más lo que es el diseño y los colores para facilitar la lectura, y el de la derecha es limpio, pero un poco más sobrio. Después, para que se den una idea, hay otros que toda la info está bastante mezclada y como confusa de leer, o que te bajan directamente el currículum de LinkedIn, que es válido, obviamente, pero piensen que la info está un poco larga y un poco como
mezclada en lo que es el formato que permite LinkedIn. Así que se recomienda, quizás si pueden armar uno rapidito en Canva o alguno de esos, que sea una hoja idealmente o dos como mucho para que sea fácil lectura y que pueda como en una sola hoja poder visualizar toda su experiencia, es súper recomendado. Y para cerrar, les traigo un dato súper importante, esto es lo más importante de todo para mí, que es laburar con los keywords de tu ambiente. Tu currículum debe reflejar la vacante a la que estás aplicando o el ambiente al que estás aplicando. Y acá les traigo un ejemplo de Junior Data Analytics, por ejemplo. Si ustedes están aplicando a una posición de Data Analytics, tienen que hablar como una job description, como una descripción de trabajo de Data Analytics. Si dice que ustedes, no sé, tienen que trabajar con Excel, con Sheets, etcétera, y ustedes saben estos programas, tiene que estar en el currículum esas palabras o en LinkedIn, porque así es como la gente va a encontrarlos mucho más fácilmente, porque tenemos un sistema de búsquedas que busca por palabras clave, obviamente, pero además yo leo tu currículum y digo, esta persona es la que estoy buscando, porque tiene todo lo que yo estoy necesitando. Tiene Google Analytics, tiene Facebook Ads, tiene Tableau, Power BI, Data Studio, o sea, ustedes tienen que poder leer estas como job description o descripciones de trabajo y asegurarse de que su currículum tenga estas palabras para que sea más fácil relacionarlos con esta búsqueda, ¿no? Yo al menos tiro la data que yo hice en su momento, yo busqué, en mi caso de recruiter o recursos humanos, 5 job descriptions, 5 descripciones de puesto, y anoté todo lo que más pedían, y después en mi currículum dije, bueno, yo necesito más o menos esto, aproveché para saber en qué tenía que formarme, también, datazo, y lo incluí en mi currículum para saber que la persona dijera, bueno, tiene todo lo que necesito, y es esta persona. Súper importante que empiecen a hablar en keywords, sea también en su currículum, en LinkedIn, o en una entrevista de trabajo también, ¿no? Así que tomen el trabajo de fijarse qué es lo que se pide en distintos puestos de trabajo para poder incorporarlo como vocabulario en su currículum. Y eso es todo de mi parte, la verdad, después vamos a enviar esto, pero no quería detenerme demasiado porque tenemos más contenido súper interesante de la mano de Max. Buenísimo, gracias Vico. Bueno, yo les voy a hablar de comunicación. Ya Vico nos dio los tips de cómo armar un CV. Yo les voy a comentar algunos conceptos de comunicación. Y Chechu, al final, nos va a contar cómo utilizar esos tips de comunicación en una entrevista, ¿sí? Yo igual les voy a hablar de comunicación y la realidad es que saber comunicarse bien sirve para cualquier ámbito de la vida. Para una entrevista o para ir a la ferretería a pedir el cosito que necesito para el otro cosito que tengo en casa. Así que para que se den una idea súper importante. Si podemos pasar a la siguiente diapo, porfa. ¿Qué es la comunicación? Bueno, básicamente hay definiciones de comunicación como personas en el mundo, así que solamente agarré una que me cerrara a mí, como que sea simple, fácil de entender, y ahí vamos a ir haciendo algunas aclaraciones, ¿sí? Primero es la acción consciente de intercambiar información entre dos o más participantes con el fin de transmitir o recibir informaciones u opiniones distintas, ¿sí? Acá dos aclaraciones. La comunicación puede ser oral, como está pasando en este momento, o puede ser escrita, y eso siempre va a condicionar la forma en que va a ser percibida, ¿sí? Y vamos a hablar un poquito más adelante sobre eso. Así que quedémonos con esto. Comunicación es intercambiar información entre dos o más participantes, ¿sí? Siguiente diapo, porfa. Voy a hablar de la comunicación interpersonal, porque como en el proceso de comunicación hay personas involucradas, obviamente se da entre una relación entre personas. Todo proceso de comunicación, ya sea que yo la diga de manera oral o escrita, tiene dos componentes, ¿sí? Uno es el componente racional, que es el mensaje, lo que estoy diciendo, objetivamente las palabras que uso, que estoy contando. Y el otro es el emocional, que es el relacional, el que me relaciona con las otras personas. Van a ver que este es el más fuerte y el que más impacto tiene, porque las emociones, o como yo me siento, o lo que me está pasando, tiene un fuerte impacto en la forma que yo digo el mensaje y en la forma que se percibe. Y para eso puse un grafiquito bastante simple, que vean que el lenguaje corporal y el tono de voz que yo uso tiene más impacto que las palabras que yo voy a contar acá. Ustedes probablemente se acuerden de qué forma yo hablo, de qué forma yo me moví, si me estuvieran viendo en vivo, bueno, incluso me están viendo ahora, que estoy moviendo como las manos, antes que todas las palabras que yo dije. Así que imagínense lo diferente que fuera si yo estuviera quieto, duro, y hablándoles con un tono de voz plano. Probablemente se aburrirían un montón, y es como, qué bodrio, me bajo de la col. Bye. Bueno, tengan esto presente al momento de diseñar una comunicación, de qué forma se van a presentar y demás, porque las personas nos quedamos, y hablo en plural porque el reclutador también es una persona, nos quedamos con el lenguaje corporal y el tono de voz más allá de lo que digan, ¿sí? Igual es súper importante que pensemos bien qué queremos decir. Siguiente diapo, porfa.
Y eso nos lleva a pensar en la comunicación efectiva, ¿sí? ¿Y qué es la comunicación efectiva? Básicamente es cuando mi mensaje llegó de forma clara y concisa, ¿sí? Y quedémonos con eso también. Definición de comunicación efectiva hay 1.000.000. Lo que se tiene que llevar de palabra clave es comunicación, mensaje que llegó claro, simple y conciso, ¿bien? Eso va a asegurarse que tenga éxito en lo que yo quiero decir. ¿Cuándo se da? Varias de las cosas que voy a contar acá, nosotros tenemos control sobre esas, otras no tantas, y lo que podemos hacer es entender que puede estar pasando eso y ver de qué manera lo podemos solucionar, pero básicamente se da cuando el tiempo y el lugar en el que yo estoy hablando es el indicado. No existe confusión o malinterpretación en el mensaje, como les decía al principio. El mensaje está centrado en lo importante y hay un feedback constante. Y cuando me refiero a feedback, es que la persona me está prestando atención porque estoy viéndola y sé que me está mirando, sé que está con una posición corporal que denota que está prestando atención y no está pasando que mira para otro lado o bosteza o lo que fuere, ¿sí? Esto lo podemos controlar en mayor o menor medida si estamos en vivo e en directo, obviamente tenemos mayor control sobre eso porque estamos viendo. En un ámbito virtual a veces se complica porque no puedo ver a la otra persona, ¿sí? Pero tengamos en cuenta que eso también interfiere en la interpretación del mensaje. Y el tiempo y lugar indicado significa que yo esté comunicándome en un entorno donde favorezca esto, ¿no? Por ejemplo, una entrevista de trabajo, una reunión, que no estemos todos apurados, que la persona me pueda prestar atención y que no sea en un pasillo a las corridas. Pasa entre amigos también, digo, que me esté prestando atención un amigo porque lo estoy hablando y tenga tiempo de escucharme y demás. Y cuando me refiero a feedback, por último, hablo de esto también, ¿no? Preguntar si la persona entendió, repreguntar, utilizar ese recurso de la pregunta, incluso cuando me están hablando a mí, ¿sí? Así que para que nos quedemos con eso, la comunicación efectiva es un mensaje que se entiende, corto y claro, en el tiempo y lugar indicado, y donde la persona tiene feedback y me está preguntando y yo puedo preguntar si entendió o no. ¿Bien? Siguiente, porfa. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, si yo comunico de manera afectiva, probablemente me lleve bien con las personas con las cuales interactúe. No sé, estoy organizando un asado con amigos. Tal tiene que traer tal cosa, tal que tiene que traer tal otra. Si se entiende todo, buenísimo. El asado sale divino, nos queremos todos. Ahora alguien se olvidó el pan porque no entendió que yo se lo pedí. Mala onda, bajón. Nos ahorramos momentos incómodos comunicando efectivamente, y eso hace que sea el pilar básico para las relaciones interpersonales, ¿sí? Que una comunicación efectiva genere vínculos de confianza, que los fortalezca, que haya buena onda, que no haya momentos incómodos, ¿sí? Me evita situaciones incómodas. A veces lo podemos lograr, a veces no tanto, porque como todas las cosas en las que están involucradas personas, nada es perfecto. Yo puedo estar contando esto ahora, pero en la práctica pasan 1.000.000 de cosas, pasa la vida en el medio, pero quédense que podemos hacer cosas para tener un poco más de control sobre lo que decimos, ¿sí? Posibilita alcanzar los objetivos esperados, que salga bien el asado, que pueda contar lo que quiero decir en una entrevista, por ejemplo, también, contar un poco el storytelling, lo que quiero contar y lo que quiero que la otra persona se lleve de mí, y motiva, ¿sí? Porque logré mi objetivo, porque el asado salió divino, o porque le conté al entrevistador todo lo que quería saber de mí, ¿sí? Siguiente diapositiva, porfa. Si voy muy rápido me avisan, si tienen dudas hasta acá pueden dejarlo en el chat. Puse un poquito el pie en el acelerador porque sé que tenemos poco tiempo, pero quiero que se lleven estos datos importantes. Vamos a pasar a la comunicación asertiva, que es otro pilar de la comunicación, ¿sí? Y van a ver que es tan importante como el anterior, porque cuando yo comunico de manera efectiva, también estoy comunicando de manera asertiva lo que me pasa a mí, ¿sí? Siguiente, por favor. Y acá, ¿qué es? La comunicación asertiva es el proceso mediante el cual expreso sentimientos, pensamientos, opiniones, en el momento oportuno y de manera congruente, de vuelta, tiempo y lugar indicado, el mensaje claro, de manera clara, directa y respetuosa, siempre acá con respeto, porfa, sin negar o desconsiderar a los demás. Y esto lo puedo usar en cualquier momento y en cualquier comunicación. En una entrevista, por ejemplo, cuando yo tengo que expresar qué pienso, alguna opinión de algo, hacer una pregunta al reclutador, hacerla en el momento oportuno, de manera directa, pensar un poco en el storytelling, ¿qué quiero contar antes de tener una entrevista? No quiero pisar a Chechu porque les voy a contar un poco de ella de eso, ¿no? Pero cuando yo estoy pensando en otra persona ¿qué quiero que esa persona se lleve de mí? ¿Qué le quiero contar? Y eso involucra que me sienta a pensar un poco, ¿no? De qué manera me quiero expresar, de qué forma lo quiero decir. Cuando le doy opinión a alguien, hacerlo de una manera respetuosa, porque sé que a veces las conversaciones son difíciles y no quiero que nadie se ofenda, o sí, no lo sé, ahí depende de ustedes. Pero básicamente nos podemos quedar con esto, ¿sí?
¿Qué es el proceso? Obviamente yo expreso lo que siento, lo que opino, o que estoy pensando en ese momento, de manera clara, directa y respetuosa, ¿sí? Son como esas 3 palabras clave. Se van a dar en diferentes tipos de conversaciones, ¿sí? Con amigos, en una entrevista de trabajo, en una reunión, en la facultad, donde ustedes interactúen de manera comunicándose, ¿sí? ¿Qué va a pasar con esto que estoy contándoles? Nos vamos a encontrar con un montón de obstáculos en la comunicación, ¿sí? Y ahí van a ver que en varios momentos los van a poder identificar y en otros momentos no tanto porque son muy sutiles. ¿Cuáles son? Bien. El primero es la filtración, que es manipular y filtrar la información. Ya sea porque yo estoy contando cosas incompletas, porque me quiero guardar algo para más tarde, o porque la otra persona me está diciendo algo también incompleto. Cuando es de la otra persona, me va a costar un poco más tener control sobre eso, ¿sí? Porque no sé qué tipo de información me está ocultando. Tal vez de manera consciente, tal vez de manera inconsciente. No quiero que se lleven esto como algo negativo, ¿sí? A veces filtramos información porque inconscientemente nos olvidamos o porque no preparamos lo que queremos decir, ¿sí? ¿Cómo puedo evitar saber si la otra persona me está filtrando algo? Preguntándole si me puedes repetir esto, hacer preguntas y demás. Eso hace que me lleve la información que necesito. ¿Cómo lo puedo evitar yo? Preparando lo que voy a decir y cómo lo quiero decir, y no olvidándome de nada importante. El segundo obstáculo es la percepción selectiva, hablando un poco de las emociones y cómo impactan en los mensajes. Las personas escuchamos selectivamente basados en qué necesito, qué me motiva, qué experiencias tengo, cuáles son mis intereses y mis características personales. Hay personas que les cuesta concentrarse y escuchar. Entonces ahí lo que tengo que hacer es pensar un poco hacia quién voy a hablarle, ¿sí? Y en base a eso tratar de diseñar una comunicación un poco más ad hoc a la persona con la que voy a hablar. Si no la conozco, a esa persona, tratar de ser lo más genérico posible, ¿sí? Y piensa en el ejemplo cuando un familiar te pregunta, ¿y vos a qué te dedicas? Llevémonos eso. ¿Cómo le cuento a un familiar a qué me dedico y que lo entienda y que se acuerde de eso? ¿Bien? Esto acá pasa lo mismo. Después la defensa, cuando hay conversaciones difíciles, cuando estamos en un ambiente que no propicia mucho la comunicación amena, el receptor, la persona a la que estoy hablándole, o mismo yo, como persona que está recibiendo un mensaje, me siento un poco amenazado y reduzco mi habilidad para entender lo que me están diciendo y estoy más concentrado en contestar que en entender lo que me dicen, ¿sí? Puede pasar en una entrevista incluso, que haya alguna pregunta que a ustedes les despierten una cosa de por qué me estás preguntando esto. Bueno, ahí lo que hay que hacer es respirar profundo, repreguntar, tal vez de otra manera distinta, o contestar de otra manera distinta a ir directamente al choque, ¿sí? El lenguaje, utilizar las mismas palabras pero con diferente significado, y acá es clave para que el mensaje llegue de manera clara, ¿sí? Yo no voy a hablar de la misma manera que hablo con un colega de mi área, y lo mismo pasa con ustedes, con lenguaje técnico, que sé que me lo va a entender porque trabajamos de lo mismo, que tal vez con un familiar, con un amigo o con un entrevistador. A veces como entrevistador, y me pongo acá con la camisa de entrevistador, yo no conozco técnicamente todas las posiciones que existen y no conozco el lenguaje que usan. Entonces, imagínense en una entrevista de trabajo donde vayan con mucho lenguaje técnico o mucho contenido técnico que la otra persona no entiende y me voy a quedar pensando ¿y qué me quiso decir? O no entiendo qué hace esta persona en su día a día. Entonces acá mi recomendación es, de vuelta, pensemos que vamos a hablar con un familiar y tenemos que contar qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos, ¿sí? De la misma manera, simple, claro, sencillo. Hay un montón de formas de contar lo que hacemos sin irnos a lo técnico, ¿sí? Después de información excesiva, hablando un poco de filtrar o la información, a veces en el deseo de hablar y de contar todo, contamos un montón de cosas que no hacen a lo que queremos decir, que suman anécdota. Todo lo que sea anecdótico, todo lo que esté de más, mi recomendación es que lo saquen, ¿sí? Porque lo único que va a hacer es confundir a la persona, ¿sí? Le va a sumar información que no es importante o que no es el objetivo de lo que queremos decir. ¿Puede ser simpático? Sí, está buenísimo. ¿Puede sumar algo de algún chiste o demás? También. Pero lo único que va a hacer es desviar el mensaje de lo importante que quiero decir, ¿sí? Otra es la falta de tiempo, que a veces pasa mucho en el trabajo, estás apurado porque tenés una reunión o estás con amigos y están en otra. Traten de buscar espacios donde la otra persona y ustedes también tengan tiempo de contar. No sé, lo voy a poner también en un ejemplo de entrevista. Si están con un día súper complicado porque ya están trabajando o tienen que hacer una cosa después y les ponen una entrevista y ustedes están en otra, mi consejo
traten de buscar un día donde estén más tranquilos, donde tengan la agenda menos cargada, donde le puedan dedicar tiempo a la entrevista y a prepararse antes, ¿sí? Que ya voy dejando como el terreno para que Chechu les cuente. Porque si hacen la entrevista en un día de locos o en una vorágine diaria como muy sacada o muy a las corridas, probablemente se olviden de decir cosas, den información excesiva, no se lleven toda la experiencia de la entrevista, no puedan contar ustedes bien a qué se dedican y demás porque están apurados y porque tienen el sentido de que me tengo que ir de acá para hacer otra cosa, ¿sí? Así que mi consejo, si van a agendar una entrevista, traten de buscar ese día en la semana donde sepan que van a estar más tranquilos o el momento del día donde van a estar más tranquilos para poder aprovechar eso y poder contarlos tranquilos, ¿bien? Después tenemos las ideas preconcebidas, que acá es mucho más difícil saber qué ideas preconcebidas tiene otra persona de mí, entonces ahí lo vamos a dejar un poquito por afuera porque además no tenemos mucho tiempo, pero a veces yo voy predispuesto porque conozco mucho a la persona o porque pienso que el entrevistador me va a preguntar tal o cual cosa, así que acá tratemos de la mochilita de prejuicios como que podemos llegar a tener, dejarla un ratito de lado y pensar la comunicación lo más neutra posible. Entonces si voy a una entrevista y mi objetivo es qué quiero que la persona se lleve de mí, de esa entrevista, pensemos muy bien en el storytelling y pensemos en que al reclutador le interesa conocerme, cuál es mi recorrido y hacia dónde quiero ir. Y vayamos con eso, no pensemos que nos va a estar evaluando excesivamente, no pensemos que nos va a estar haciendo preguntas medias a la leche, tratemos de sacar los juicios porque por lo general eso nos juega en contra, ¿sí? Y nos predispone de cierta manera a tener comunicaciones medias raras, ¿bien? Y por último, como para englobar un poco, las emociones, como lo venimos hablando, siempre mi estado de ánimo y la emoción que estoy atravesando en ese momento influye en la interpretación de lo que estoy diciendo o de lo que me están diciendo, ¿sí? Piensen en las emociones como unos anteojos, y yo me las voy poniendo y con eso voy interpretando lo que me pasa. Si estoy enojado voy a interpretar de una manera, si estoy contento voy a interpretar de otra, si estoy nervioso también. Pasa muchas veces que en las entrevistas son espacios donde uno está nervioso, entonces estemos atentos a esos y tratemos de respirar profundo 5 minutos antes de conectarnos o entrar a la entrevista y tratar de que los nervios no tomen el control, ¿sí? Y lo digo como persona que también tuvo entrevistas y también estuvo nervioso, que yo entrevisté gente no evita que cuando me tenga que ir a una entrevista no esté nervioso. Estuve nervioso hasta antes de dar esta charla, así que imagínense. Pero bueno, tratemos de hacer eso, un ejercicio de tranquilidad, ponerme los anteojitos de la tranquilidad y ir con esa, ¿bien? Siguiente diapo, por favor. Bueno, con toda esta información, ahora que hacemos, básicamente, lo siguiente, tenemos formas de sortear estos obstáculos, ¿bien? ¿Cuáles son esas maneras? Si pasamos a la próxima, vamos a tener, ¿se tildó o soy yo? Ahí está, perfecto, gracias. Vamos a tener algunas cositas que podemos usar al momento de sortear estos obstáculos, ¿sí? Y poder continuar con nuestro día. El primero es el feedback, comprobar que el mensaje fue entendido, que las instrucciones que di lograron el objetivo, haciendo preguntas, repreguntando. El segundo es la empatía, ponerse en los zapatos de la otra persona, un poco entender que si la otra persona sabe de mi trabajo, si puede hablar, sabe del lenguaje técnico, sé lo que necesita, ponerse en los zapatos del otro nunca está de más al momento de pensar qué quiero decir, ¿sí? ¿Cómo se lo va a tomar esa persona también? Eso me sirve como a diseñar la conversación. Simplificar el lenguaje, esto a modo de sonar repetitivo, perdón, pero lo digo todo el tiempo, utilizar el lenguaje que la persona comparta y entienda es fundamental, y esto van a tener que pensar si es un colega de trabajo, si es un reclutador, si es un compañero de la facultad, o si es un amigo. Adáptense a la persona con la que van a hablar porque les va a servir un montón para que se entienda lo que quieren decir, ¿sí? Sobre todo cuando lo que quieren decir es algo complejo o difícil de entender. Y repetirlo las veces que sea necesario para que la información sea clara y se pueda entender. Y por último, el contacto visual y la escucha activa, que son dos cosas que van de la mano, ¿sí? Y que tiene que ver con los que le decía al principio, que tengo formas de saber si me están prestando atención o si yo mismo estoy prestando atención, que es cuando hables o escuches, mirá a la gente, tener contacto visual, hacerles entender que con tu lenguaje corporal que estás entendiendo y que estás escuchando lo que la otra persona tiene para decir, hacer preguntas que demuestren que estás escuchando, utilizar el recurso de la repregunta cuando no entendiste algo, ¿sí? Súper válido esto, y dejar que los demás hablen. A veces pasa que en las comunicaciones nos pisamos y demás, y eso lo único que hace es ensuciar el mensaje. Entonces tratemos de tomarnos el ejercicio de esperar que la persona termine de hablar para poder preguntar algo y dejar que hablen y expresen la idea en su totalidad, ¿sí? A veces es medio difícil, pero está bueno tenerlo en cuenta. Siguiente, porfa.
Y lo último es la planificación, que es un poco lo que ya les vengo contando. Antes de comunicar algo o para una entrevista, está bueno que nos preparemos para decir lo que queremos decir. Y con estas tres, le doy el pie a Chechu después para que cuente la parte de ella. Nos ponemos manos a la obra. Primero definimos el propósito. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué es lo que quiero contar? ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero que esa persona se lleve? De una entrevista quiero que la persona me conozca, sepa quién soy, mi recorrido y hacia dónde quiero ir, ¿sí? De manera profesional y por qué estoy aplicando esta posición, por ejemplo. Entonces ahí voy a armar un storytelling o una historia para contar que se adapte a eso. Adaptarme a mi interlocutor, identificar qué necesita, el modelo mental, o sea, de qué manera piensa, lo que decía al principio, ¿no? Yo como recruiter no conozco los aspectos técnicos de todas las posiciones que busco. Está bueno que vengan a mí con lenguaje simplificado, ¿sí? Como que las cosas muy técnicas de su profesión las puedan contar de manera fácil. Eso es adaptarse al interlocutor. Y por último, gestionar las barreras. Revisar el contenido, practicar un poco antes frente al espejo, tal vez, lo que quiero contar, mi lenguaje corporal, mi tono de voz, la emoción, tratar de controlar si estoy muy nervioso, y las palabras que voy a usar, ¿sí? Con estas tres cosas, ya si pueden planificar la conversación, van a tener mucho más éxito en contar lo que quieren contar y que la persona que está del otro lado se lleve lo que ustedes quieran que se lleve, ¿sí? Que básicamente es súper importante a la hora de pararse en una entrevista, que el entrevistador se lleve lo que ustedes quieren contar y lo que sienten que es importante y que hace a ustedes como personas y como personas que van a querer aplicar una empresa y que van a querer trabajar en el equipo en el que estén aplicando, ¿sí? Y con esto le dejo a Chechu para ver cómo aplicamos esto a entrevistas que venimos hablando en todo lo que es la charla. Gracias, Marce, gracias, Vico. Bueno, básicamente, encontramos una vacante que dijimos, este es el rol que quiero, esta es la posición que quiero cubrir, este es mi desafío. Hicimos un CV increíble, nos fuimos preparando y tengo una entrevista. Entonces, ¿cómo nos preparamos para ese momento o esos momentos a lo largo de un proceso de selección? Primero y antes que nada, parece muy simple y muy tonto, pero en la medida de lo posible, dejar los nervios de lado. Es una instancia más, es una conversación. Se van a encontrar con entrevistadores de todo tipo, forma y color, algunos que llevan entrevistas como muy puntuales, con preguntas ya prepautadas, otros que son más una charla, a veces hay assessments, a veces hay entrevistas técnicas, a veces hay challenge. Hay un montón de aristas en una entrevista, pero bueno, lo primero y principal es nunca olvidarse que es una instancia tanto para ustedes como también para las personas que los van a estar entrevistando. O sea, es un ida y vuelta. Y siempre, yo creo que desde el momento que empecé a ver las entrevistas desde ese lugar, bajé varios cambios, mis niveles de ansiedad, y me permitieron ir sorteando las entrevistas desde otro lugar. Pero bueno, arranquemos un poquito con la previa, ¿no? Me llama les reclutadores, tenemos ya una instancia de entrevista. Estaría bueno revisar dos cuestiones en primera instancia, ¿no? La realidad es que en este mundo híbrido no sabemos si la entrevista puede ser presencial o virtual. Si es una entrevista presencial, ya les indican que tienen que asistir a un determinado lugar en un determinado horario. Parece muy simple, pero la puntualidad es clave. Incluso mi recomendación es traten de llegar un poquito antes, porque hay oficinas, por ejemplo, que tenés que hacer todo un proceso de ingreso, tenés que dejar el DNI, saber con quién vas a estar entrevistando, tenés que firmar el acceso, hay protocolos, bueno, esto ya sucedía antes de la pandemia y ahora sigue sucediendo. Entonces, más que nada, llegar unos minutitos antes no va a ser nada grave. Tampoco lleguen una hora antes, pero unos 10, 15 minutos les va a dar ese tiempo para, nada, llegar, presentarse, esperar al entrevistador y ahí arrancar. Mismo si es una entrevista telefónica o es una videocall, es muy importante que encuentren un lugar donde ustedes se sientan cómodos para poder conversar. Principalmente que sea un espacio que tenga buena señal, que no parezca que están adentro de una pecera o que no haya mucho ruido ambiente. Desde ya el azar sucede y puede ser que están teniendo una entrevista y de repente pasa el señor que vende y compra lavarropas, eso puede pasar, pero en la medida de lo posible, si es un espacio que ustedes estén cómodos, ya es un montón. Si es una videollamada, hoy hay un montón de herramientas. Pueden tener un Zoom, pueden tener una reunión por Teams, los pueden llamar por WhatsApp.
En fin, infinidad de tools. En la medida de lo que puedan, traten de acceder al enlace antes, ver si tienen que descargar alguna aplicación. A veces si están utilizando una computadora que no es la habitual o están desde el celu, les puede llegar a pedir que descarguen algo, que actualicen algo, y eso puede retrasar mínimamente, pero puede retrasar su entrevista. Mismo, testear los elementos con los que van a trabajar. Mi cámara se ve bien, se me escucha relativamente bien, digo, hay opciones para testear el audio previamente. Nada, asegurarse que todo vaya saliendo lo mejor posible. Si tienen un fondo que no sea muy ameno, como el mío en este momento, siempre hay opciones como para usar un fondo dinámico o simplemente hacer un blur para que no se vea el fondo y que la atención esté puesta justamente en ustedes, que van a ser las estrellas de esa entrevista. Y después, a modo de tips, si se quiere, ¿cómo me visto para una entrevista? Aunque sea una videollamada o sea algo presencial, business casual, una buena remera, un lindo buzo, incluso si quieren una camisa, está perfecto. Algo simple, que no atraiga mucho la atención, siempre está bueno. Y después, un pro tip, si se quiere, es investigar un poquito a la empresa y voy a tomar algo que decía Luta Rico también, investigar al entrevistador, digamos, no solamente de qué se trata esta empresa, qué características tiene, qué cosas me pueden llegar a interesar, porque esa es data que si uno va a la entrevista diciendo, sí, la verdad que investigué un poco acerca de Media.Monks y la verdad me pareció increíble esto, esto y esto, ya uno ingresa con un as bajo la manga. Y mismo si tal vez uno empieza a investigar un poco al entrevistador, ayuda a veces a bajar un poco la ansiedad de, pará, mira, fue a mi mismo colegio o cursamos la misma carrera. Como encontrar puntos en común también ayuda como a bajar un poco la ansiedad. Y después, nada, cosas muy simples, tengan a mano dónde tomar nota. A veces van surgiendo cuestiones que decís, che, quiero recapitular en esto un poquito más adelante. Tengan un vaso de agua, mismo si van presencialmente. Ahora es un poco difícil de entender con toda esta cuestión de los protocolos, pero si les ofrecen un vaso de agua, un café, no les están evaluando nada. O sea, pueden tomar ese café o ese vaso de agua si realmente lo necesitan. Así que genial. Ya tenemos todo esto, estamos preparados para esta instancia. ¿Cómo seguimos? Es su momento, como les decía. Es la instancia en la que ustedes van a poder contar quiénes son, qué hacen y qué es lo que les interesa. Así que desde un poco esta dinámica del storytelling, piensen en quiénes son, preséntense. Muchas veces yo siempre recomiendo esto de con qué pronombres te sentís más cómodo, más cómoda, cuál es tu nombre, cómo te dicen, qué es lo que conoces de la organización y por qué te interesa este rol. A veces sucede que uno está aplicando múltiples posiciones, pero hay una idea de yo quiero trabajar en data. ¿Por qué? Porque me apasiona el mundo de los datos, porque arranqué la carrera o arranqué este curso y me di cuenta que hay un montón de aristas y oportunidades que quiero desarrollar. Entonces ahí algo que también es un buen punto es ser detallista. Obviamente no ir al detalle en absolutamente todo, pero sí contarles un poquito de qué se trata la carrera que están estudiando, por qué la eligieron, si están trabajando actualmente, bueno, qué están haciendo en su posición actual, qué coincide en el rol que tienen hoy, que podría ser homólogo a lo que van a hacer, o lo que podrían hacer, mejor dicho, en esta futura posición. Si trabajas con otras personas, bueno, ¿cómo trabajas en equipo? ¿Cuál es tu relación? Si tenés líderes, ¿cómo trabajas con ellos? A pensar un poco en la general y poder transmitirlo de nuevo a esta posición. Por otro lado, y tomo algo que decía Marce, a veces, o muchas veces, la persona que entrevista no necesariamente es el experto o la gurú en esas herramientas con las que se van a trabajar. En especial si la entrevista arranca por Talent o el equipo de recursos humanos. Entonces es importante ser bastante claros, tratar de transmitir la información en torno a las herramientas de una manera clara y concisa para que la persona del otro lado pueda entenderlos y se pueda llevar lo más importante de esa entrevista con ustedes. Otro punto que parece simple, pero es importante, si es una posición que requiere idioma y ustedes
sí, tengo un inglés avanzado. Estén preparados para tal vez algunas preguntas en inglés. A veces lo hace directamente el primer entrevistador, a veces es otra instancia en el proceso, pero bueno, es real que a veces sorprende esta pregunta de, bueno, ¿hablas inglés? ¿Querés charlar un ratito? Y ahí vuelve la ansiedad. Entonces, nada, estar preparados, incluso a veces recomiendo como tener algunos conceptos como ya para ir charlando. A veces hay preguntas que son típicas de contame cuáles son tus hobbies, contame qué te gusta hacer, contame qué planes tenés para esta semana, simplemente para conocerlos. Otras veces puede ser lo más random que puede existir. Yo soy de esas que hace las preguntas más random, pero bueno, nada, está bueno también estar preparado para eso. Desde ya, obviamente, se armaron su currículum y pusieron inglés avanzado y es más un intermedio. Ténganlo en cuenta, es muy importante poner la información correcta en el currículum. Y bueno, por último, sáquense todas las dudas. Insisto con esto, es un momento. El entrevistador está no solo para conocerlos a ustedes, sino para ustedes conocer a la organización de la cual les interesa ser parte. Entonces hay algunas preguntas que están muy buenas. Yo puse algunas, digamos, en este slide. Personalmente, la que más me gusta a mí es, ¿qué es lo que a vos te motiva de trabajar en esta organización? Porque no es una pregunta técnica, no es una pregunta operativa, es algo que va un poquito más allá y les da la posibilidad de entender un poco más cómo es la cultura y cómo funciona esa organización. Ahora bien, yo les dije algunas preguntas que ustedes pueden hacer, pero hay dos que son las típicas preguntas del terror, si se quiere. Pico, no sé si quieras pasar al siguiente slide. A ver, ¿por qué estás buscando trabajo? ¿Por qué aplicaste esta posición? ¿Qué estás buscando de un cambio? La realidad es que hay razones claves que los pueden motivar a querer considerar otras opciones. Para mí es clave responder con honestidad, ¿sí? Pueden hablar desde qué desafíos están buscando hoy, que tal vez no están encontrando en donde se encuentran actualmente, simplemente están buscando un cambio de cultura, hay un tema de desarrollo que están buscando poder continuar. A veces es simplemente, es mi primera oportunidad profesional y estoy buscando insertarme en el mercado, y está buenísimo, pero si actualmente están trabajando en algún lugar y bueno, están haciendo este cambio, nada, tal vez contar un poquito qué es lo que les está motivando, más allá de decir, no, me llevo mal con mi jefe, estoy buscando una mejor propuesta salarial. Sí, eso existe, no lo vamos a negar, pero creo que les va a dar más puntos, si se quiere, tal vez enfocarlo un poco en nada, esta cuestión del desafío y lo que los va a llevar a este siguiente rol. Y después, ¿cuál es tu pretensión salarial? ¿Qué estás buscando en términos salariales para un cambio? ¿Cuánto querés ganar? Eh, Siempre podemos decir, quiero ganar $1.000.000. Bueno, está bien, sí, todos queremos ganar ese $1.000.000. Pero a veces, ofreciendo una banda, tal vez algo más alineado, bueno, mira, estoy interesado en ganar entre esto y esto, mi base sería esta, pero estoy dispuesto a conversarlo. Poner un parámetro también ayuda como para entender entre qué puntos se puede llegar a conversar. A veces, dependiendo de la compañía, hay un presupuesto que ya está predeterminado, y si uno es tajante, me dice, bueno, ya está, no le va a interesar porque, no sé, la posición paga 10 y esta persona quiere 15. No, bueno, tal vez no había problema si eran 10. Lo mejor sería 15. Pero bueno, poder dar un parámetro va a ayudar a tener un poco más de perspectiva. También es importante aclarar, y acá, modo recursos humanos el monto que HR suele preguntar es un monto bruto, ¿sí? Que es antes de impuestos, versus tal vez el neto, que es lo que más acostumbrados estamos la mayoría de nosotros, que es lo que nos entra en el banco, es lo que recibimos en mano. Es una tontería, pero vale la pena hacer la aclaración. Incluso si ustedes no saben cuál es el bruto o el neto que les interesa, hagan la aclaración de que estoy buscando este monto en mano, estoy buscando este monto neto. Y después quedará del lado de recursos humanos hacer el cálculo. Y siempre pueden preguntar si esos montos que ustedes están mencionando están alineados a esa posición. Bueno, yo estoy buscando, como les decía, $1.000.000. ¿Está alineado?
Y Ceci, la verdad que no en este momento, pero tal vez podríamos alinearnos para otro tipo de oportunidades. O, sí, mira, está súper alineado, así que podés quedarte tranquila o tranquila. Y por último, hay un tip adicional. Si ustedes todavía están empezando esta búsqueda de me quiero sumar a este nuevo mundo de data o quiero cambiar de posición, pero no entiendo muy bien cuáles son los rangos, pueden buscar salarios en Glassdoor. Glassdoor es una plataforma excelente, pueden conocer mucho acerca de las organizaciones a las que están aplicando, pueden ver feedback de las personas que están trabajando ahí y muchas veces se encuentra información salarial. Ojo, no siempre está actualizada, pero por lo menos es un buen parámetro como para decir, ok, ¿desde dónde me puedo parar y decir, este es un rango que tendría sentido? Tuvieron la entrevista, se hicieron todas las preguntas, ¿y ahora qué? ¿Qué pasa? Me quedé con preguntas, no le dije esto, no me fue bien. ¿Qué hago? Primero no se arranquen los pelos, por favor, porque Joanne, que está caro, ni siquiera sé si existe todavía ese lugar. Pero bueno, lo importante es que no se preocupen. No todas las entrevistas son iguales, lo contaba antes, no todos los entrevistadores se manejan de la misma manera. Entonces, pidan feedback, incluso promediando la entrevista. ¿Hice alguna pregunta que otros candidatos no hicieron? ¿O me faltó hacer alguna pregunta que habitualmente pregunten los candidatos? ¿Qué podría haber hecho mejor? Si no se sienten cómodos haciendo esa pregunta durante la entrevista, pueden mandarlo por mail. O sea, la realidad es que el contacto está. Pueden volver con sus entrevistadores. Si capaz se acuerdan que, che, la verdad que estábamos hablando, me comentó que se trabajaba, por ejemplo, con Tableau, y la verdad que no le dije que yo hice una capacitación en Tableau hace unas semanas, o que estoy pensando en hacerla. Pueden hacer un recap sobre eso, pueden volver a la persona. Incluso si les quedan dudas de cómo sigue el proceso, para mí es clave hacer esa pregunta antes de que termine la entrevista. Ok, ¿cómo sigue esto? ¿Qué puedo esperar? ¿Me vas a llamar por sí o por no? ¿Me van a mandar un mail? ¿Hay un challenge? No sé, lo que sea. Pero recuerden que, como decía al principio, esto es un ida y vuelta. No es que los entrevistadores los vamos a atacar a preguntas, nos quedamos con toda esa información y un beso y hasta luego. Al contrario, hay un ida y vuelta y vale la pena que ustedes también se puedan sentir cómodos en ese lugar. Así que nada, siguiendo y hablando de las preguntas, ¿acaso ustedes tienen preguntas para nosotros? No sé si, obviamente, los invitamos a que abran el micrófono o pueden utilizar el chat. Pero nada, estamos acá para también acompañarles en estas dudas que puedan haber ido surgiendo. Buenas, ¿puedo hacer una pregunta? No sé Sí, si Vicente, por favor. A Vico, que habló de la parte del CV, tenía dos preguntitas. Diga. La primera, foto en el CV, ¿va o no va? Y aclaro, por ejemplo, yo en mi caso, creo que no suma mucho, tipo, si buscan facha, bueno, no me interesaría un lugar donde buscan facha por la foto. Supongo que va por otro lado también cuando piden foto, pero yo agrego el link de LinkedIn y nada, si quieren ver la foto mía, nada, van al URL y la ven ahí. Pero la foto en el CV, ¿va o no va? Mira, lamentablemente es algo cultural. En Estados Unidos, por ejemplo, está prohibido, o sea, no prohibido, pero está súper desestimado, no podés poner foto. Lamentablemente en varios lugares de acá en Latinoamérica, sobre todo, se pide, nosotros particularmente no pedimos, nos es totalmente indiferente tu foto, si quieres poner una foto de tu perro también lo puedes poner, pero la verdad que nos importa el contenido, 100% el contenido de tu currículum y tu carrera. Vas a ver que hay lugares que lo van a pedir, lamentablemente. La verdad que está en vos si querés como seguir fomentando eso, poniéndolo en tu currículum, pero la verdad es que no es necesario, no suma ni resta nada, pero es cultural, 100% cultural. Perfecto. Y la otra pregunta, si por lo general suma, que hablaste de Canva. Yo en un momento tenía el CV en Canva y después dije, no, me hago uno lindo en Word y de paso demuestro que puedo hacer cosas lindas en Word y como que lo manejo. ¿Suma saber que está hecho en Word y que tiene un lindo diseño? A ver, si vos lo sabés diseñar vos,
Bienvenido, obviamente. Lo que tiene Canva, o sea, yo recomiendo y no recomiendo Canva a la vez, o sea, es un poco de ambas cosas. Porque capaz que después ves que todo el mundo tiene la misma plantilla y a veces es como, bueno, es un poco más de lo mismo. Si vos sabés hacer algo lindo y distinto, súper recomiendo que lo hagas y más si es con una herramienta que después te va a servir como Word. En general conviene que lo entreguen en PDF. Vi que Richard preguntó en que lo entreguen, pero el Word lo convertís a PDF y es exactamente lo mismo. Más que nada para que no se te cambie el formato. A veces en Word, si alguien tiene un Word distinto o lo que sea, se puede quizás correr. PDF queda como está, o sea, va a quedar igual. Entonces, si vos sabés diseñar y querés hacer algo que muestre de paso tus habilidades, súper bienvenido. De una. Perfecto, gracias. De nada. Pico, me sumo a algo que estabas mencionando en relación al currículum, algo que está muy piola desde nuestro lugar como candidatos, pero también desde el lugar del reclutador, es que pueden poner, digamos, el título de su currículum, está bueno que sea nombre, apellido y la fecha en que hicieron la última actualización. Parece una tontería, pero generalmente uno pone CV Ceci Oriolo. Genial. ¿Cómo sé que es el último? Que puse el último curso que hice o justo cambié de trabajo, entonces está actualizado, está al día. Eso está bueno para, no importa si la última actualización de ustedes fue septiembre del 2020, porque bueno, no decidieron buscar trabajo, no pasó nada en ese momento. Pero tal vez a ustedes les va a servir como una buena indicación de estoy mandando el currículum correcto y no estoy enviando la factura del gas, por ejemplo, que lastimosamente puede llegar a suceder. ¿Alguna otra preguntita? Ahí Federico dice, una consulta para lo que es búsqueda de trabajo. Muchas veces uno se postula a varios puestos y nunca se obtiene respuesta. Tiene que ver con que se reciben muchos currículum y quizás no se llegan a ver. Dejo que alguien más responda, si quieren. Eso es una pregunta compleja porque depende de la organización y ahí es medio difícil saber cuánto currículum recibió una empresa o un aviso. Ahí por lo general es complejo dar una respuesta. Tal vez lo que, si puedo sumar algo, Totalmente. Fede, a veces cuando se aplica desde el sitio, hay muchas empresas que tienen un Applicant Tracking System, un ATS, donde vos aplicás, se carga tu perfil y bueno, los reclutadores luego van moviendo el perfil acorde, digamos, a la instancia del proceso. Cuando una posición se cierra, generalmente automáticamente llega una notificación, ojo porque a veces llega spam, porque es como un mail tipo raro digamos, del ATS, pero a veces llega spam esa notificación. En otro caso, si, por ejemplo, vos enviaste tu currículum a un mail, por ejemplo, a mi mail de Mediamonks, la realidad es que lo ideal es que cada reclutador sea responsable con las applications que recibe. A veces es real que uno puede recibir un montón de applications, no es excusa, se debería dar respuesta y mantener una comunicación, pero sí, a veces pasa que se manda el currículum, hay gente que manda el currículum y es lo único que manda, ni siquiera pone título en el correo que manda, no pone ningún comentario, no pone nada en el asunto, cero. Y a veces es difícil ahí también filtrar, porque decís, bueno, me cayó un archivo random de no sé de quién. Entonces ahí sí tal vez una recomendación es poner para qué posiciones están aplicando o qué posiciones les interesa. Y tal vez hacer una pequeña presentación, no tiene que ser algo súper largo, pero es como, hola, soy Fede, estoy desarrollándome en el mundo de data, estoy promediando esta carrera y estoy buscando oportunidades, me reinteresa el equipo de Mediamonks. Y por lo general ahí suele también haber cierto acercamiento para continuar, digamos, lo que puede llegar a ser una oportunidad, incluso si no hay posiciones activas en ese momento. No sé si con eso respondimos tu pregunta, perdón. Hablo por acá, sí, es más fácil. Sí, yo igual normalmente envío currículos con carta de presentación, explicando más o menos el perfil para no llenar el CV. El CV más o menos está armado como estaban hablando. Pero sí es eso más que nada para saber si cuando hay muchas, capaz que postulaciones ya se dejan o de ver los currículos o cosas así, porque a veces me parece que mandás muchos y directamente no aparece ninguna búsqueda, o sea, ninguna respuesta capaz. O sí Claro. algunas que no aplican, entiendo, pero si no a veces pasa eso.
No, la realidad también es que va a depender del puesto al que estés aplicando, ¿no? Hay algunos que tienen muy alta demanda y sí es cierto, yo al menos cuento mi experiencia particular, antes buscaba gente para call center precisamente, y de repente quizás publicaba un aviso y tenía en 3 horas 500 currículos, o sea, un montón, era un montón. Entonces, realmente en esos casos probablemente no se llegue a ver todo, si esto es una realidad, pero sí debería enviarse como un mail que te indique que la posición se ha cerrado, es una buena práctica que no todo el mundo hace, pero sí debería como informarse que la búsqueda no va a avanzar de alguna forma. Pero a medida que uno va, quizás, si, no sé, pasas a ser Senior Data Analytics, probablemente haya 30 personas que apliquen nada más, hay muchas más chances de que se vean todos los currículums y puedas obtener una devolución mucho más como correcta y decir, bueno, no se avanza, siempre te van a poder decir, bueno, no se avanza por esto quizás o por lo otro, pero en general si son puestos que aplican millones de personas, es mucho menos probable eso para que lo sepas. Claro, sí, sí. Sí, yo pregunto más que nada porque a veces es más difícil llegar a la entrevista que, Claro, que quedar en el trabajo. Voy a llegar a la entrevista y quedás, pero si no, a veces se complica llegar a la entrevista justamente. total, sí, entiendo. Sí, también quería sumar algo con respecto a la carta de presentación, que está buenísimo, es un poco hacer este ejercicio que quiero contar. Está bueno ponerlo en usarla como el cuerpo del mail, si lo van a mandar por mail, en lugar de un archivo adjunto aparte, que a veces pasa que llega el CV y la carta de presentación. Tal vez usar esa presentación para el cuerpo del mail en lugar de adjuntar tu archivo aparte, está bueno, porque lo ves apenas abrís el mail y lo podés leer ahí, y no tenés que descargar otro archivo aparte del CV. Así que está bueno también eso, ¿no? Como en breves líneas, tal vez contar un poco lo que decía Chechu, ¿no? ¿Por qué me interesa esta posición? ¿Desde dónde la vi también? Si la vi en LinkedIn, la vi en otra plataforma. En lugar de adjuntar una carta de presentación aparte. Buenas, ¿cómo va? Yo tenía una duda con respecto a, bueno, un poco el CV y un poco de la aplicación en sí. Vi que estuvieron hablando mucho como de las herramientas, de poner y puntuar las herramientas que sabes usar o mismo de si para un puesto están buscando ciertas herramientas como ponerlas en el CV y empezar a hacer un poco esa relación. Eh, pero, o sea, la pregunta que tengo sería como, hablaron mucho de las herramientas en sí, pero para puestos de que no buscan sino tantas herramientas como personas que sepan usar herramientas, sino personas que tengan habilidades blandas como gerenciamiento de proyecto, como estrategia, como problem solving, como para otro tipo de puestos que no es un analyst, sino ya que tenés que gerenciar o tenés que manejar o liderar ciertos equipos. ¿Qué recomiendan? Mira, obvio lo podés poner y súper valoramos que pongan esas cosas. Sí, a la hora de llegar quizás a una entrevista, te recomiendo que pienses ejemplos concretos y sólidos a la hora de decir, bueno, puedo demostrar que tengo experiencia con desde gestión de proyectos, gestión de equipo, etcétera, porque si no va a quedar en un dato que la verdad que es incomprobable, a menos que tenga ya experiencia concreta siendo, no sé, project No, manager. no, ahora a ver, en mi caso particular tengo experiencia. El tema es que es como que yo laburé y laburo en logística y quiero Claro. pasarme como toda la parte de, o sea, tengo mucho gerenciamiento, manejo de personas, etc., lo que sea, y quiero aplicar a ciertos trabajos. Lo que me pasa es que como no tengo el perfil tal vez específico de soy ingeniero industrial es como difícil llegar a la instancia inclusive de hablar, pero tal vez en experiencia laboral, por decirlo de alguna manera, o en habilidades que se requieren para ese trabajo, puedo llegar a tener mejor que otros, pero no llego a la entrevista por Claro, el perfil que tengo. sí, entiendo. Entonces no sé ahí cómo poder romper esa barrera en la cual tener la entrevista y que me conozcan y decir, ah, mirá, ok, este pibe hizo todo esto, es súper capaz, pero no necesariamente es ingeniero industrial y sabe usar Tableau o Power BI. Se me ocurre, Franco, dos cosas, ¿no? A veces no sé, voy a hablar sin saber, ¿no? Pero por ejemplo, una posición de project manager, más allá de toda la pata soft, requiere ciertas cuestiones más hard o de tiempo, digamos, en el rol, que pueden tal vez hacer que se defina por una persona o por otra. Eso por un lado. Capaz hay otras posiciones, que no necesariamente son rol de project manager, pero que requieren toda esta cuestión soft. Como decía Lu, lo puedes agregar como keyword, lo puedes agregar en tu CV, incluso tal vez mientras armas tu
currículum o pones cuáles son, digamos, tus hitos claves, si se quiere, en torno a tu experiencia, tal vez puedes poner algunas cuestiones que digas, bueno, este fue un desafío importante para mí, que tenga que ver justamente con esta gestión de los soft. Pero en verdad, si me atrevo a decirte que es algo que se va a evaluar fuertemente en una entrevista. Yo puedo poner gestión de equipos. Ok, pero ¿cómo gestionaste esos equipos? Es algo que tú, el entrevistador, vas a enfocar un poco más, como para entender desde qué lugar. A veces la gestión de equipo puede ser desde una cultura de micromanagement o una cultura mucho más flexible, mucho más abierta. Y eso definitivamente se ve en el momento del Claro, a mí fit. lo que me cuesta es llegar a la entrevista en sí, de todas las veces que aplico, porque soy arquitecto, o sea, me reinteresan los datos, laburo con Excel, laburo en logística, pero es como que tengo un perfil, estoy recibido de arquitecto, tengo un perfil de logística, gestión, management de datos, y ahí quiero aplicar para cosas que tal vez buscan otro perfil totalmente diferente, en el cual me es muy difícil romper esa barrera de, no sé si me explico, de poder tener la entrevista, decirte, sí, no soy ingeniero industrial, pero uso el Excel, uso un montón de cosas, gerencio un montón de cosas, pero no tengo la oportunidad como de llegar ahí. Franco, ahí te puedo aconsejar, hola a todos, perdón, que abro micrófono. Te puedo aconsejar dos cosas. Por un lado, que vuelvas al consejo que te daban antes los chicos de que averigües, según las job descriptions, ¿no? De puestos de PM que te puedas encontrar en el mercado, qué tipo de skills buscan a nivel soft y también qué tipo de experiencias. Porque, por ejemplo, para el puesto de project manager, a vos te puede servir hacer un curso en alguna metodología, ¿no? De gestión de proyectos, que a pesar de que vos no tengas la experiencia en un puesto per se, si vos destacás en cada experiencia que tuviste hasta el momento, qué cosas coinciden con esas JDs de PM y aparte haces un cursito que a vos te lleve a tener conocimientos en alguna metodología ágil, como puede ser PMI o Scrum o la que fuera, que puedan utilizar en la compañía a donde a vos te gustaría aplicar, eso te puede llegar a servir. Siempre es lo que decíamos antes, customizar un poco como para ser más atractivo. ¿Sí? Okay. Poder poner palabras claves acorde a los soft skills y también prepararte de alguna forma o con algún trabajo que puedas hacer ad honorem o alguna pasantía o algún cursito o algo que te lleve a tener eso que están mirando al buscar un PM. No, ok. Gracias. No, un placer. Bien, ¿alguna otra duda, preguntita? Hola, yo tenía una duda de por qué hay que poner el número de la habilidad que manejás. Porque muchas veces no recomiendan poner eso en un currículum y ustedes como que lo están recomendando, poner el nivel. Y uno no puede poner el nivel de, por ejemplo, yo sé un nivel 3 de Power BI. ¿Me podrían explicar eso de por qué es necesario poner el número de la habilidad? No es necesario, o sea, es una recomendación, como vos dijiste, hay distintas visiones, hay gente que te puede decir que sí, hay gente que te puede decir que no. La verdad es que es una forma de poder decir, ok, capaz que sé un poco más de esto que del otro. Yo tranquilamente puedo decir que de Excel, capaz que yo me pondría un 4 como mucho, pero jamás un 5, porque hay un millón de cosas que quizás no sé hacer. Es quizás una autoanálisis que está bueno a veces hacer, y sin embargo, si uno realmente necesita esa skill o habilidad, etcétera, probablemente haya algún examen, algún assessment que te vayan a tomar en el proceso para poder validar realmente este nivel, ¿no? Pero la verdad que es una autocrítica, vos simplemente, si te sentís un 5 en todo, puedes ponerte 5 en todo, es así de simple, y es tu currículum. Pero la verdad es que simplemente para hacer un orden de, ok, capaz que sé un poco más de esto que lo otro, como en el idioma, ¿no? Obviamente quizás no todos rendimos un examen que diga somos tal nivel, pero uno puede autopercibirse, quizás soy más un intermedio, soy capaz de mantener una conversación súper bilingüe. La verdad que es una autocrítica simplemente, no es obligatorio. Tomando un poquito lo que decía Vico, incluso, Mati, si no te sentís cómodo con la parte de números, bueno, podés usar este concepto de básico, intermedio, avanzado, porque va a tener que ver un poco con qué uso vos le hayas dado a esa herramienta. No es lo mismo que vos recién estés arrancando un curso para ver cómo se trabaja con Power BI a que ya vengas armando dashboards en Power BI desde hace 5 años. A eso capaz va un poco el
poner de alguna forma tu expertise en la herramienta, pero si no te sentís cómodo con los números, puedes poner básico, intermedio, avanzado, listo. Si no, también va a ser parte de lo que se pregunte en la entrevista propiamente. Ok, creo que había una pregunta más. Consuelo, creo que habías abierto el micrófono, no sé si vi bien, perdón. Sí, yo. Buenas, ¿cómo están? Yo, el mío iba más por el lado de cuando hablan de sueldos, más allá de cuando te preguntan, che, bueno, ¿y cuánto, no sé, qué rango estabas esperando? O mismo cuando vos preguntás, che, no sé por qué rango salarial se mueve esta posición, queda mal preguntar cómo suelen ajustar sueldos, dado que estamos en una economía de un 70% de inflación. Cero, es clave. De hecho, bueno, también depende un poquito de la organización o de la compañía, pero creo que es una pregunta muy importante. Mirá, esta es mi pretensión, pero me gustaría entender qué política de ajustes tienen. Hay algunas empresas que están bajo determinados convenios, entonces se alinean al convenio X. Entonces ya se sabe que, bueno, mira, este va a ser la dinámica de ajustes. Hay otras empresas que tienen, no sé, por ejemplo, 3, 4 instancias de ajuste al año, hay otras que tienen ajustes anuales. Entonces entender un poco cómo es esa dinámica. Ojo que a veces hay organizaciones que te pueden contar esa parte hasta cierto punto. Como decir, mira, tenemos 3 instancias de ajustes al año, van atados por inflación. Bueno, pero ¿cuánto es el porcentaje de ajuste? Bueno, a veces esa información tienen los equipos, otras veces no. Mismo tal vez, esta suele ser una pregunta de, bueno, pero ¿por qué no puedo preguntar cuánto paga la posición? Puedes preguntar, nadie dice que no se puede, todas las preguntas se pueden hacer. Pero también hay una realidad, es que a veces hay organizaciones que no pueden compartir por una cuestión de compliance, de sus bandas salariales, o hay algunas cuestiones que se pueden avanzar tal vez un poquito más adelante en el proceso. Pero la realidad es que cuanta más transparencia pueda haber de los dos lados, es clave. Pero sí, Consuelo, fija, tenés todo el derecho del mundo a preguntar cómo es el ajuste. Sí, no, yo más que nada, porque en definitiva si entro ganando súper bien, pero no me vas a ajustar. Tal cual, no tiene sentido. Claro. Joya, gracias. Por favor. Disculpen que me sume brevemente, creo que lo que mencionaba Consuelo está bastante bueno, no solo por la pregunta que hizo, sino también por el miedo a decir, ¿puedo preguntar esto en una entrevista o no? Y algo importante es, si a cada uno de ustedes es un input que les da información necesaria, ¿sí? Tanto para evaluar la posición o no, es clave que lo pregunten. A lo sumo pueden llegar a obtener una respuesta de que en esa instancia no es información que le puedan brindar, o como bien mencionaba Cecilia, de que les pueden llegar a dar cierta parte de la información, pero es importante de que si es un input que a ustedes les sirve, como para saber si está buena la posición o no, sáquense las dudas. Es muy importante eso, ¿sí? Bien. Nada, para ya cerrar, si quieren dejarnos un comentario de qué se llevan de la presentación de hoy, si les gustó, si no les gustó, que quizás les gustaría saber más, a ver si se puede quizás hacer en otra ocasión, pueden escanear este código y dejarnos un feedback, un comentario, una carita feliz, lo que ustedes quieran. Pero más allá de eso, nada, agradecerles por el tiempo, por estar acá en horario que la verdad que muchos capaz tienen ganas de estar comiendo. Y nada, nos estamos viendo por ahí. Si quieren aplicar a un puesto nuestro, ya saben, entran a nuestra página y también de Mercado Libre, obviamente. Así que nada, un placer, chicos, estar acá con ustedes y nos estamos viendo pronto, ojalá. Búsquenos en LinkedIn, los esperamos para conectar y que tengan un excelente resto del día y muy buen fin del Datatón. Éxitos. Éxitos. Éxitos.